Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Johnny Zelaya desde la República del Salvador. Es un privilegio para mí poder estar con ustedes en esta tarde en la lección número 22 de nuestra materia del libro de Romanos. Para ello vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos ilumine, podamos entender todas estas verdades bíblicas. Gracias, Señor, esta tarde por el tiempo maravilloso que nos concede poder estar aquí delante de su presencia para darle la honra y darle la gloria en esta preciosa tarde. Gracias por este tiempo. Pedimos que usted ayude a cada estudiante y me ayude a mí, Señor, para poder compartir con ellos esta lección maravillosa del libro de Romanos. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, de todos los libros de la Biblia, el libro de Romanos claramente es uno de los libros esenciales que cada creyente en Cristo, en esta dispensación de la gracia, debe saber, conocer y entender. Y confío que en esta clase ustedes estén disfrutando de lo que han aprendido hasta ahora, habiendo visto la justicia de Dios requerida y la justicia de Dios recibida por la gracia sola, mediante la fe sola, en Cristo solamente. En Romanos, los capítulos 6 y 7 y la primera parte del capítulo 8, vamos a ver la justicia de Dios reproducida. Mientras tratamos con la salvación del poder del pecado y el asunto de la santificación, siendo apartados para Dios en santidad, y en la medida de que vamos siendo hechos más y más como el Señor Jesucristo, porque esa es la idea, ¿verdad? Y si usted ha sido salvo desde hace un periodo de tiempo, hermanos, yo asumo que ya sabe, conoce algo acerca del éxito en la vida cristiana. Y es probable que usted sepa algo de cómo fallar también, porque a veces sabemos que fallamos, ¿verdad? Eh, es probable que usted haya querido honrar al Señor durante ese tiempo, pero tal vez ha fallado en hacerlo. De hecho, si usted ha sido salvo, usted ha crecido en su entendimiento. Su sensibilidad sobre el pecado está creciendo. O sea, ya tiene más conciencia sobre el pecado, sobre la santidad de Dios. Y espero que usted esté creciendo. Y es posible que usted piense, estoy pecando todo el tiempo o todavía peco. Bueno, un creyente puede preguntarse, ¿es posible tener victoria práctica sobre la naturaleza pecaminosa diaria? Bueno, Romanos capítulo 6 nos enseña que sí. La victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa es posible. ¿Debido a qué? Bueno, debido a nuestra identificación con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección, porque somos nuevas criaturas en Cristo. No solamente, hermanos, estamos muertos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que también estamos vivos para Dios en Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, pero ¿cómo es posible disfrutar de esta victoria práctica? Usted me dirá, hay que luchar, hermano. No. Con nuestros propios esfuerzos. No. Batallando contra el pecado, hermanos. No. ¿Cómo está disfrutando usted? Vamos a ver en Romanos 6 una clave importante en este rompecabezas de cómo tener victoria sobre el pecado. Y hemos visto, hermanos, hemos visto la justicia de Dios introducida, el mensaje del Evangelio, la justicia de Dios requerida, el pecado del hombre y la condenación,
Letra C, la justicia de Dios recibida, la salvación de la pena del pecado y la justificación. Y la letra D, la justicia de Dios reproducida, la salvación del poder del pecado y la santificación. Ahí estamos, ma. Entonces hemos visto también la santificación posicional. Bueno, pero hermanos, quiero que sepamos una cosa, y es que en esta lección hay ciertas palabras claves en este pasaje que hemos estado tocando, ¿vea? Y que vamos a recalcar en nuestras mentes. Y si es posible, me gustaría que usted las subrayaran en su Biblia. Por ejemplo, la palabra clave, una palabra clave es saber. Entonces, quiere decir que hay unas verdades en este pasaje que Dios quiere que nosotros sepamos, ¿ya? Por ejemplo, ¿en qué versículo? En el versículo 3, ¿verdad? Dice, o no sabéis. En el versículo 6, pueden subrayarla. Sabiendo esto, en el versículo 9, ¿verdad? 9 dice, sabiendo que Cristo, ¿verdad? En el versículo 9. Entonces, esa palabra saber es una palabra clave. Otra palabra clave que está aquí en este pasaje que hemos iniciado en Romanos 6 es la palabra consideraos. Está en el versículo 11. Perdón. Fíjese que no hay valor sabiendo algo. O sea, usted puede saber mucho de la Biblia, pero si no responde personalmente en su vida, y esta es la razón del versículo 11, hay una segunda palabra clave, considerar, ¿ya? Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya? Y la tercera palabra clave es presentar, que está en el versículo número 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Versículo 13, como instrumentos de iniquidad. Sino, presentaos. ¿Verdad? Entonces vemos la palabra presentar, ¿verdad? Son las tres palabras claves en que queremos enfocarnos son saber, versículo 3, versículo 6, versículo 9, considerar, versículo 11, y presentar, versículo 3. Entonces, de aquí tomamos el título de nuestra lección. Saber, considerar y presentar. Amén, hermano. Entonces, hemos visto la santificación posicional. ¿Vean? En nuestra lección anterior vimos que Pablo empezó esta sección de la santificación, la justicia de Dios reproducida en la vida del creyente, ¿verdad? Y vimos, hermanos, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O no sabéis, aquí está la primera palabra, versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también a nosotros andemos en vida nueva. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6, sabiendo esto, aquí está otra vez la palabra saber, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de él. Por cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas cuando vive, para Dios vive. Entonces, vimos la santificación posicional del 6, 1 al 10. Una pregunta lógica. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Verso 6, capítulo 6, verso 1. Respuesta emotiva, en ninguna manera. Ya lo vimos, 6.2. Una razón teológica, ¿por qué razón? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y vimos también una explicación doctrinal, hermanos, de todo esto. Como creyentes en Cristo, estamos muertos al pecado. Ahora, ¿cómo es que morimos al pecado? Bueno, del versículo 3 al 5 nos da una explicación doctrinal cómo es que morimos al pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ahí también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, ahí también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, hermano, vimos acá en Adán versus Cristo, va. Porque Pablo primero menciona cómo cada creyente ha sido identificado con Cristo. Y la palabra bautizado significa ser identificado con o ser colocado dentro de. O sea, al presentar la doctrina de la identificación, Pablo menciona cómo cada creyente ha sido identificado con Cristo en su muerte, sepultura y en su resurrección. Antes de ser salvos, estábamos separados de Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos, hermanos, en Adán. Sin embargo, en el momento que pusimos nuestra fe en Jesucristo, el Espíritu de Dios, hermanos, nos quitó de nuestra posición en Adán y nos puso en unión con Cristo. De manera que en la mente de Dios, Él nos ve como crucificados con Cristo, sepultados con Cristo, resucitados con Cristo. Y somos como nuevas criaturas en Cristo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El versículo 4 termina diciendo, así que nosotros andemos en vida nueva. Ese es el resultado. ¿Me entiendes? Para que andemos en vida nueva. ¿Verdad? Debido a que somos nuevas criaturas en Cristo, co-crucificado, co-sepultado, co-resucitado en Cristo, esto debe afectar nuestro caminar. La palabra caminar, hermanos, establece nuestra condición en contraste con nuestra posición. Habla de nuestra práctica en contraste de nuestra posición. En otras palabras, Dios quiere que nosotros sepamos estas verdades posicionales para que tengan un efecto práctico en cómo debemos vivir nuestras vidas día tras día. Su vida como creyente debería de ser diferente que antes de que usted fuese salvo. Su posición debe tener un efecto práctico sobre su condición. Hermanos, al enfatizar esto, vemos en los versículos del 6 al 10 algunas ramificaciones importantes. ¿Vea? Del 6 al 10. Bien, de letra A, la primera ramificación. Con respecto a nuestro viejo hombre. ¿Vea? El verso 6 dice, sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre, o sea, nuestro ser no regenerado, todo lo que éramos en Adán, antes de ser salvo, fue crucificado juntamente con él. Miren lo que dice aquí, hermano. O sea, la primera cosa que queremos notar es que todo lo que éramos en Adán fue clavado en la cruz. Fuimos crucificados con Cristo. Morimos con Cristo. Nuestra historia en Adán ha cesado. Dios ahora nos ve en Cristo, ya no nos ve en Adán, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda ramificación? Bueno, con respecto a nuestra relación anterior de amo-esclavo, con la naturaleza pecaminosa, del 6, versículo 6b al 7, ¿verdad? Bueno, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esto enfatiza verdades de nuestro amo esclavo. O sea, nuestra relación pasada con la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo es esto? Bueno, antes
Si usted nota aquí, en este personaje que está acá, quiero ver si puedo. Este personaje que ven acá es un personaje que no es salvo, ¿verdad? Él está gobernado por la naturaleza pecaminosa, pero este personaje ya es salvo, ya tiene el Espíritu Santo, tiene la nueva naturaleza, pero siempre tiene la naturaleza pecaminosa, hermano. Entonces, número uno, debido a la obra de Jesucristo en la cruz, ya no somos esclavos de la naturaleza pecaminosa. Algo ha cambiado. ¿Oyeron? Algo ha cambiado. Lo que ha cambiado no es, oigan bien, no es la naturaleza pecaminosa. Cuando fuimos salvos, nuestra naturaleza pecaminosa no mejoró. Nuestra naturaleza pecaminosa es inherentemente mala. Nunca va a mejorar. Un día ya no la tendremos cuando estemos en la presencia del Señor. Sin embargo, mientras tanto, podemos aprender a tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa en la medida de que sepamos nuestra posición en Cristo y caminemos por medio del Espíritu Santo. Pero nuestra naturaleza pecaminosa, oigan bien, lo vuelvo a recalcar, nunca mejorará. ¿Oyeron? Cuando caminamos según la carne, es inevitable que pecaremos e iremos en dirección opuesta de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con nuestras vidas. Sin embargo, por la obra de Cristo en la cruz, ya no estamos esclavizados a la naturaleza pecaminosa. El derecho legal que tenía la naturaleza pecaminosa como amo en nuestras vidas ha sido cortado. Ustedes notan ahí, nosotros éramos en este dibujo, éramos esclavos a la naturaleza pecaminosa. ¿Me entienden? ¿Y cómo fue cortado eso? ¿Cómo es que, cómo es que Dios hizo eso, hermano? Bueno, eso lo hizo antes de ser salvo. La naturaleza pecaminosa tenía el control de nuestras vidas. Quizás usted era moral, quizás usted era inmoral o quizás usted era religioso. En todo caso, la naturaleza pecaminosa tenía el control sobre nuestras vidas. Y esta es la razón por qué estuvimos en el camino ancho que conduce al infierno. Por eso necesitábamos entrar por la única puerta de salvación que Dios ha puesto a disposición, a través del único Salvador, es decir, Jesucristo. San Juan 10:9, yo soy el camino, yo soy la puerta. ¿Va? San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre que no es por mí. Entonces, en ese momento en que pusimos nuestra fe en Él, pasamos por esa puerta de salvación. Pasamos por esa puerta de salvación, hermano. ¿Ya? Recibimos la vida eterna y todos nuestros pecados fueron perdonados. Recibimos nuevas vidas en Jesucristo, co-crucificados, co-sepultados, co-resucitados con Él, aunque la naturaleza pecaminosa no cambió nuestra relación a la naturaleza pecaminosa. Hermano, nuestra relación a la naturaleza pecaminosa sí cambió. Yo ya no me dejo guiar por ella. Ya no me presento a ella. ¿Me entiende? Ya no. Ya. Entonces, dos, debido a nuestra identificación con la muerte de Cristo, nosotros hemos sido liberados de nuestra relación anterior con la naturaleza pecaminosa. O sea, hemos sido libres del poder del pecado. Qué bendición, hermano. La naturaleza pecaminosa ya no tiene el derecho legal a dominar nuestras vidas. Estamos bajo un nuevo amo, es decir, el Señor Jesucristo. Hemos sido comprados con precio. Por tanto, dice Pablo a los Corintios, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20, ahí está, pónganlo al margen ahí. Entonces, debido a nuestra identificación con la muerte de Cristo, hemos sido liberados de nuestra relación anterior con la naturaleza pecaminosa y el poder
del pecado. Porque dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así dice el versículo número 7 de Romanos 6. Entonces, la tercera, hermanos, aquí así era, así fue. Va. Aquí estábamos en Adán, esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando creímos en Jesucristo, nuestros pecados fueron perdonados, todos los pasados, presentes y futuros, y fuimos colocados en el cuerpo de Cristo, hermano, con una nueva vida, con un nuevo amo, y al cual nosotros nos presentamos. Ya no nos presentamos a la naturaleza pecaminosa, sino que nos presentamos a Cristo. ¿Me entiende? Hermano, así es esto. ¿Ya? Entonces, hermano, con respecto a nuestra relación en el pasado con la naturaleza pecaminosa de amo esclavo, ya no estamos más esclavizados. Hemos sido liberados. En cuanto a nuestra relación con Dios, en el presente vemos en el versículo 8 al 10. Con respecto a nuestra relación en el presente con Dios, Romanos, versículo 8 al 10. Número 1. Debido a la muerte y resurrección de Cristo, Él murió a la naturaleza pecaminosa una vez por todas y ahora vive para Dios. Noten en el versículo 8, 6, 8. Hermano Cristian, ¿puede leer versículo 8? Amén, pastor. Permítame que. Versículo 6-8 dice de Romanos, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gracias. Amén. Noten que debido a la realidad de nuestra resurrección con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Nuestra identificación con la muerte de Cristo significa que estamos muertos a la naturaleza pecaminosa. O sea, nuestra identificación con la resurrección con Cristo significa que estamos vivos para Dios y debido a la realidad de nuestra resurrección con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Verdad? 2. Debido a la muerte y resurrección de Cristo, Él murió a la naturaleza pecaminosa una vez por todas y ahora vive para Dios. Veamos que cuando Jesucristo murió en la cruz, Él no solamente murió por nuestros pecados, hablando pluralmente. Este versículo nos dice que Él murió a la naturaleza pecaminosa. También, y Él murió una vez por todas. Y dejé ¿Verdad? arroz, Ahora, frijol. Él vive para Dios. ¿Entienden, hermano? Como no, la teléfono no tenía descargado y ahorita no estaré en un estudio, pero ya la voy a ver. Entonces, hermanos, Romanos 6, 9 y 10, hermano Cristian, por favor. Amén. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Verso 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Quiero que vean una verdad paralela en Romanos 8.3. Dice Romanos 8.3. Quiero que lo vean ahí. Hermano Cristian, lo lee, por favor. Una verdad paralela a estos dos versículos de Romanos 6, 9 al 10. Romanos Amén. 8.3. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, cuando dice condenó al pecado, literalmente el pecado es la naturaleza pecaminosa que mora en la carne. ¿Me entienden? Noten que cuando Cristo murió, Él no perdonó nuestra naturaleza pecaminosa, sino que la condenó. Así dice ahí. ¿Lo ven, hermano? A causa del pecado, condenó al pecado. O sea, Él condenó la naturaleza pecaminosa. ¿Me entienden? Hermanos,
Vuelvo a repetir, Él condenó su derecho de reinar en nuestras vidas. Cristo despojó a la naturaleza pecaminosa como rey. La naturaleza pecaminosa era un rey sobre nosotros que nos gobernaba, nos mandaba. Por tanto, Él nos ha libertado del derecho que tenía la naturaleza pecaminosa de reinar. Y debido a que hemos sido identificados con Cristo en su resurrección, estamos vivos para Dios. Y en la misma manera que Él está vivo para Dios. Es maravilloso, hermanos, saber que lo que ha sido verdad en Jesús también es verdad en nosotros. Él murió, nosotros también morimos. Él fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados. Él fue resucitado, nosotros también hemos sido resucitados. Él murió a la naturaleza pecaminosa, nosotros también morimos a la naturaleza pecaminosa. Él está vivo para Dios, nosotros también estamos vivos para Dios. Esto es como Dios nos ve, ¿verdad? Muy bien. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive para Dios, vive. ¿En qué es esto diferente a la muerte de Cristo por nuestros pecados? Esta es una pregunta importante. Quiero que veamos en qué es diferente. La verdad de la sustitución y la verdad de la identificación. Voy a poner, hermano Cristian, usted las lee. Amén, hermano. La primera. Cristo murió por nuestros pecados. La verdad de la identificación, Cristo murió al pecado. Bien, si usted ve en la sustitución, es la palabra porva. Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la verdad de la sustitución. Pero ahora estamos viendo la verdad de la identificación. ¿Ya? Cristo murió al pecado. Bien. Siguiente, hermano Cristian. Cristo murió por nosotros. Romanos Nosotros, 5. sí, Romanos 5:8. Nosotros morimos con Cristo. Gálatas 2:20. Bien, ustedes se saben estos pasajes, ¿verdad? Con Gálatas 2:20 dice, eh, es un pasaje bien conocido, ¿verdad? Que es importante que nosotros no los manejemos. Aquí están anotados para que ustedes los estén viendo, ¿verdad? Bien. 3. Cristo fue sepultado. Primera de Corintios 15:4. Nosotros fuimos sepultados con Cristo. Colosenses 2:12. Muy bien. 4. Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Nosotros hemos sido resucitados con Cristo para nuestra santificación. Colosenses 3:1. Bien, vean la diferencia entre la verdad de la sustitución y la verdad de la identificación. 5. Cristo ascendió y ahora está a la diestra de Dios. Efesios 4:10. Colosenses 3:1. Nosotros estamos sentados en el cielo con Cristo. Efesios 2:6. 6. Cristo nos libertó de la pena del pecado. Romanos 5:9-10. Cristo nos libertó del poder del pecado. Romanos 6:6-7. Muy bien. Dios aceptó la obra de Cristo por nosotros. Primera de Juan 2:2 y Primera de Juan 4:10. Dios nos aceptó a nosotros en Cristo. Efesios 1:6. Muy bien. Vean la diferencia. Vean. Entonces, habiendo establecido estas verdades importantes que hemos de saber, empezando en el versículo 11, el apóstol Pablo va a hablar de nuestra santificación. O sea, Pablo va de nuestra santificación posicional en Cristo a nuestra santificación práctica. ¿Me entienden? A nuestra santificación práctica. O sea,
Demasiadas veces cuando alguien habla de la santificación práctica, la gente salta de Romanos capítulo 3, donde han sido justificados por la fe, y van al capítulo 12, donde dice que hay que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, caminar por el medio del Espíritu Santo. O sea, la gente a menudo no siempre lee todos los capítulos de Romanos 6 al 8 para llegar al 12. Nunca saltemos Romanos 6, 7 y 8, hermanos. Es cierto que podemos tener una idea más clara de lo que Cristo ha hecho por nosotros y de cómo podemos disfrutar de los beneficios prácticos de todo esto en nuestras vidas cristianas. Si continuamos estudiando versículo por versículo en Romanos del 6 al 8, aquí en el versículo 11 al 13 vamos a tener aplicaciones personales que han sido hechas. Y de esto veremos algunas aplicaciones prácticas. Veamos Romanos 6 del 11 al 14, hermano Cristian, por favor. Amén. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Muy bien. Aquí vemos la palabra consideraos. Aquí está la primera palabra, bien. Y está la palabra presentéis, ¿verdad? Bien, entonces tenemos presentaos, ¿verdad? Las otras palabras claves que hemos estado viendo. Bien, Disculpe, pastor, cuando dígame, está dígame. hablando del pecado, presentarnos al pecado es la naturaleza pecaminosa. Sí, siempre, usted, casi en todo el capítulo Ujú. 6 y 7 es la naturaleza pecaminosa. Ok. Poquitas veces se refiere a la naturaleza pecaminosa. A Sí, veces o al hombre viejo. a veces se refiere a los pecados ¿va? Sí, que sí. cometemos, ¿va? Pero en la mayor parte, hermanos, se refiere a la naturaleza pecaminosa, Ujú. porque el problema está en la raíz, hermano. ¿Me entiendes? Ahí está el problema. Vaya, vamos a ver la primera aplicación de esto. Ah, me falta este versículo 14, léalo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, aquí el pecado también es la naturaleza pecaminosa. No se enseñoreará. Aquí está bien claro, mire. No está hablando de los pecados que se cometen, sino que de la naturaleza pecaminosa. No estamos bajo la ley, dice Pablo, sino bajo la gracia. Entonces vamos a ver la santificación práctica, ¿verdad? Eso vamos a ver. Ya vimos la santificación posicional. Hoy vamos a ver la santificación práctica, las aplicaciones personales. Primera aplicación. Tenemos que continuamente considerarnos a nosotros mismos como muertos a la naturaleza pecaminosa, pero vivos para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto para nosotros en práctica? Dios pide alguna respuesta de nosotros a la luz de las verdades que acabamos de ver, a la luz de las verdades de la identificación, de nuestra posición en Cristo. Hay algunas respuestas que Dios quiere que sean verdad en nuestras vidas. La primera se encuentra en Romanos 6:11. ¿Qué significa? Vamos a ver esto. ¿Cuáles son? ¿Cuál es ¿Cuáles son esas respuestas que Dios quiere que sean verdad en nuestras vidas? Noten la palabra así también en el versículo 11. Así también. Esta es una palabra que conecta los versículos 10 y 11.
Y en la misma manera que Jesucristo murió a la naturaleza pecaminosa una vez por todas y ahora vive para Dios, en la misma manera o así también nosotros debemos continuamente, dice Pablo, considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios porque estamos identificados con Cristo. ¿Me entienden? Así también vosotros considerados. ¿Me entienden? Para ayudarnos a entender esto completamente, vamos a ver el siguiente diagrama. Vaya, aquí tenemos una persona con un punto de vista humano, ¿ya? Punto de vista humano. Él tiene en su mente las ideas humanas, las ideas del mundo, las ideas de Satanás, que es un mentiroso, sabemos bien, ¿verdad? Él tiene su espíritu humano que está muerto, tiene un alma, ¿verdad? Donde está la mente, la voluntad y las emociones, y tiene la naturaleza pecaminosa gobernando el yo primero, ¿verdad? Él quiere satisfacer las obras de la carne, ¿verdad? Y se exteriorizan por medio del cuerpo, ¿me entiende? Este hombre es esclavo del pecado, esclavo de la naturaleza pecaminosa. Muy bien, pero aquí vemos a una persona que es creyente, que ha sido salvo por la fe y todos sus pecados fueron perdonados en la cruz. ¿Me entiende? Ahora, siempre tenemos el enemigo llamado mundo, tenemos el enemigo llamado Satanás, y siempre este creyente tiene la naturaleza pecaminosa, hermanos, pero ya no gobernando sobre él, porque ya sucedió algo dentro de él que ya fue libre. Ya Cristo hizo posible que fuera libre. Aquí está. Aquí ha sido rota la cadena, las cadenas que nos tenían atadas a la naturaleza pecaminosa. Muy bien. Ahora este creyente tiene el espíritu humano que ya tiene un punto de vista divino de Dios porque lo conoce a través de la palabra de Dios. Y tiene el Espíritu Santo que viene a morar en su vida. Efesios 1:13. Léalo, hermano Cristian. Efesios 1:13. Amén. Permítame aquí. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien. Ya somos propiedad de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ya fuimos libres. Esto ocurrió en el momento de la salvación, hermano. ¿Verdad? Entonces, ¿qué necesitamos ahora para renovar nuestras mentes? Necesitamos conocer la palabra de Dios, renovarnos con la palabra, hermano, conocer más profundamente a Dios, sus atributos, conocer a Jesucristo y vamos a tener un punto de vista divino de las cosas. Ya no vamos a pensar como antes pensábamos, ¿verdad? Que solo teníamos un punto de vista humano en nosotros. Hoy no, hermano, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por eso dice, porque así como en Adán, todos mueren, y esa fue una realidad de todos los que nacimos en Adán. Todos vamos a morir físicamente y todos nacimos espiritualmente muertos. En Adán todos mueren, en Cristo dice que todos también van a ser vivificados. ¿Ya? Muy bien. Aplicación número 2. No debemos permitir que la naturaleza pecaminosa reine en nuestro cuerpo para no obedecer sus deseos ni presentar los miembros de nuestro cuerpo a la naturaleza pecaminosa para que no sean usados como instrumentos de iniquidad. ¿Verdad? Muy bien, hermano. Eh, qué tremendo lo que habla esta verdad. ¿Verdad?
habla de que no reine, pues. O sea, si es verdad que Cristo murió al pecado y está vivo para Dios, entonces nosotros estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Y si contamos y si consideramos que esto es verdad, entonces no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces veamos la aplicación 2. No debemos permitir que la naturaleza pecaminosa reine en nuestros cuerpos, para no obedecer sus deseos, ni presentar los miembros de nuestro cuerpo a la naturaleza pecaminosa para que no sean usados como instrumentos de iniquidad. Noten esta segunda aplicación. No debemos permitir que la naturaleza pecaminosa reine como rey en nuestros cuerpos, para no obedecer sus deseos, ni presentar los miembros de nuestro cuerpo a la naturaleza pecaminosa para que sean usados como instrumentos de iniquidad. ¿Qué significa esto? Bueno, hay muchas verdades importantes, hermanos, que necesitamos tomar en cuenta en estos versículos. Una es cómo lidiamos con el pecado en la vida del creyente. Sabemos que cuando tiene que ver con el asunto del pecado en nuestras vidas, ¿cómo tipifica la denominación eso? ¿Qué puede hacer la iglesia promedio? No saben qué hacer o cómo tratar con el asunto del pecado en la vida del creyente. No saben, hermano. No, le vamos a poner una disciplina, un año de disciplina. No saben. En muchas iglesias, en muchas denominaciones, la tendencia es pensar, si mis buenas obras pesan más que mi pecado, entonces la posibilidad de ir al cielo es mayor. Este tipo de pensar falla en darse cuenta que nuestros pecados nos hace dignos de ir al infierno. ¿Por qué? Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y esa es la razón por qué Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para hacer un pago completo por nuestros pecados y gritar que Él dijo, consumado es, San Juan 19:30, para que así Él pudiera proveer salvación como un regalo. También muchas iglesias no creen en la seguridad eterna del creyente. Tampoco saben qué hacer con el pecado en la vida del creyente. De manera que cuando el creyente peca, ellos dicen, bueno, tú has perdido tu salvación. Y algunos enseñan que el creyente pierde su salvación cada vez que peca, enseñando que el creyente que ha pecado debe confesar su pecado y asegurarse de hacerlo antes de que muera. ¿Y qué pasa si un creyente no tiene esa oportunidad? Hay otros que piensan que eso es demasiado extremo. Es solamente algunos pecados en particular, los pecados graves que causan la pérdida de la salvación. Ellos también no saben qué hacer con el pecado en la vida del creyente. Y hay aquellos que dicen, bueno, no, ese es un patrón repetitivo de pecado. Usted perderá su salvación si tiene un patrón de pecado continuo en su vida. Hermanos, como hemos visto en nuestro estudio del libro romano, ya sea un acto de pecado, un pecado grave o un pecado no grave, y si es un patrón de pecado, Jesucristo pagó completamente todos nuestros pecados en el momento en que recibimos a Jesús por la fe. Dios nos aceptó. Dios nos perdonó de todas nuestras transgresiones y pecados. Por tanto, es imposible perder nuestra salvación, porque si el pecado ya no puede condenar al inconverso, porque Cristo murió por todos sus pecados, ¿cómo es posible que el pecado pueda condenar al creyente en Cristo? Es imposible. Ahora algunos dirán, particularmente aquellos que creen en la salvación del señorío de Cristo, dirán esto, si uno es salvo por gracia, pero si continúa viviendo en el pecado, entonces es prueba que nunca fue salvo. Esta enseñanza, hermano, plantea muchos problemas. ¿Cuánto pecado puede hacer antes de saber que nunca fui salvo? ¿Y qué de los creyentes carnales? ¿Y por qué Dios divinamente disciplina? ¿Y qué del pecado de muerte? La máxima disciplina divina cuando Dios
lleva a un creyente al cielo prematuramente debido a su pecado. Esto es, en verdad, no tiene sentido bíblico. Simplemente no saben qué hacer con el pecado en su vida. Mire, un creyente puede ser un creyente carnal, sí. Esta es la implicación del versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. ¿Cuál es la implicación? El pecado puede reinar en su cuerpo, pero no lo permita, está diciendo Pablo. Usted todavía posee una naturaleza pecaminosa. Y eso es verdad, hermano. ¿Cómo podría reinar el pecado en su vida si usted no tuviese una naturaleza pecaminosa para reinar? ¿Me entienden? No reine pues el pecado. Sí, hermano. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Dónde vive la naturaleza pecaminosa? En nuestro cuerpo mortal. ¿Qué quiere hacer? Quiere reinar. No reines. Eso significa no permitas más. Ustedes pueden elegir este asunto, hermano. Antes de ser salvos, éramos esclavos de la naturaleza pecaminosa y no podíamos elegir. Sin embargo, ahora podemos elegir porque estamos en Cristo. ¿Qué indica esto de nuestros cuerpos? La naturaleza pecaminosa invisible quiere un cuerpo visible en que pueda funcionar y obrar. Ella nos da impulsos. ¿Por qué no mientes en esto? Le dice. ¿Por qué no codicias? O sea, la naturaleza pecaminosa invisible quiere nuestro cerebro, nuestras manos, nuestros pies para usarlos. La naturaleza pecaminosa quiere usar el cuerpo de los creyentes para cumplir sus objetivos. Dios dice, no lo hagas, no lo permitas. Hemos visto dos aplicaciones hasta ahora. ¿Verdad? Entonces, hermanos, la aplicación 1 dice que tenemos continuamente que considerarnos a nosotros mismos como muertos a la naturaleza pecaminosa, pero vivos para Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? La aplicación número 2 dice que no debemos permitir que la naturaleza pecaminosa reine en nuestro cuerpo para no obedecer sus deseos, ni presentar los miembros de nuestro cuerpo a la naturaleza pecaminosa para que no sean usados como instrumentos de iniquidad. Y la letra C, la aplicación 3, necesitamos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos y presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia para Dios. Versículo 13, hermano Cristian. Amén, hermano, permítame aquí. Romanos 6:13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Bien, aquí hay una progresión en los versículos 11 al 13, que es muy importante. Si no nos consideramos nosotros mismos como muertos al pecado y vivos para Dios, entonces, ¿por qué presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia? ¿Verdad? ¿Por qué presentarnos o rendirnos al Señor? Hermano, ese es el resultado lógico del hecho que hemos muerto a la naturaleza pecaminosa, estamos vivos para Dios. ¿Qué es lo más lógico a la luz de nuestra posición en Cristo? Presentarnos al Señor, rendirnos al Señor, decir en efecto, Señor, tú tienes el derecho de reinar en mi vida, tú tienes el derecho de dirigir mi vida, tú tienes el derecho de guiar mi vida. El tipo de enseñanza y cómo lo explico yo. Señor, Señor, Porque ¿verdad? te lo explica diferente. A veces él está dando la enseñanza, pero termina como enseñar. Fíjense bien, hermanos,
Fíjese bien, Señor, tú tienes el derecho de reinar en mi vida. Tú tienes el derecho de dirigir mi viejo hombre, ¿va? Mi vida. Quiero vivir bajo tus condiciones, no bajo mis propias condiciones. Yo me presento a mí mismo, ¿vea? Para este propósito. La palabra presentaos está en el tiempo aoristo. Algunos han interpretado que esto significa una presentación una vez y para siempre. Hay un problema con esta interpretación, porque debido a que un aoristo imperativo gramaticalmente no siempre constituye una vez y para siempre, doctrinalmente presentarse una vez y para siempre no es la vida cristiana. Esto lleva a la idea de que hay una decisión urgente en la cual el creyente dice, en efecto, Señor, voy a tomar una decisión. Yo me presento a ti. Esta es una decisión que el creyente toma diariamente, diciendo a quién va a servir cada día. Cuando nos presentamos a Dios, estamos rendidos a sus condiciones y podemos empezar a disfrutar de la comunión con el Señor. Esto es porque la palabra presentaos no está solamente en el tiempo aoristo, sino también está en la voz activa, porque es una decisión que necesitamos tomar. La palabra presentaos también está en el modo imperativo. Es una orden, es un mandato. Nuevamente esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos. La apelación es esta: a la luz de nuestra posición en Cristo, muertos al pecado, pero vivos para Dios, no nos presentamos al Señor y nos rendimos a su voluntad para toda nuestra vida, no solamente una vez, sino cada día de nuestra vida cristiana. Mire, cuando las tentaciones nos asedian durante el día, a propósito, la tentación solo no es un pecado. Rendirse a la tentación es pecado. Podemos decir, Señor, gracias que yo estoy muerto a la naturaleza pecaminosa, pero estoy vivo para ti. No necesito rendirme a la naturaleza pecaminosa en mi vida. En vez, yo me presento a ti para caminar por el Espíritu Santo. Vamos a concluir esta lección estudiando hermanos, ¿cómo se aplica esto a usted? La apropiación práctica. Versículo 14, hermano Cristian. Amén, pastor. Déjeme. Eso no está aquí en la presentación. Sí, ya lo veo. Solo para dejar de saber, había compartido un versículo de Romanos 12 que pienso que es apropiado, ¿verdad? Para el Sí, tema. 12, 1 y 2. Sí. Sí. Que dice que es nuestro culto racional. Sí. ¿Verdad? Correcto. Amén. Vamos a Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se señoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien. Aquí el pecado es la naturaleza pecaminosa. Queda clara, hermano, que es la naturaleza pecaminosa. Dice Pablo que no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Pues no estáis bajo la ley, dice Pablo, sino bajo la gracia. Ley aquí no tiene el artículo definido. No es la ley, sino que no estamos bajo la ley de cualquier tipo, como un sistema legal para vivir la vida cristiana, sino que estamos bajo la gracia. Entonces Pablo nos da otra razón por qué deberíamos saber, considerar y presentarnos. Porque usted como creyente está bajo la gracia. ¿Cuál es el contexto de esta declaración? ¿Es la justificación? No. Porque aunque es verdad de la justificación, el contexto aquí es la santificación. Acuerde que Romanos 6, 7 y 8 habla de la santificación. Ese es el contexto. El versículo 14 termina diciendo, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La palabra bajo proviene de la preposición griega upo, o sea que lleva la idea aquí de estar bajo autoridad. Como creyentes no estamos bajo la autoridad de la ley, sistema legal, sino bajo la autoridad de la gracia de Dios.
Esto suena como un amo muy bueno, la gracia de Dios. O sea, para el creyente, la razón de presentarnos al Señor es porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Recuerden, ¿qué es el resultado de vivir bajo la ley? Culpabilidad, condenación, muerte y juicio. Nadie puede estar bajo la ley. ¿Cuál es el resultado de vivir bajo la gracia? Todo lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros, basado en lo que Cristo ya hizo, no en lo que nosotros somos o podamos llegar a ser. Este es el favor inmerecido de Dios. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y esta es la razón que nos demanda presentarnos, rendirnos al Señor, para que disfrutemos de comunión con Él y sirvamos a nuestro Dios. Hermanos, nuestra motivación por todo esto es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios provee todo lo que necesitamos bajo la gracia. Está disponible para nosotros, pero Dios quiere que nos presentemos nosotros a Él y que dependamos de Él. La fe es la respuesta consistente con la gracia. Una vida de gracia involucra un caminar de fe. ¿Me entiende? Por parte del creyente. Caminando por fe, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a estudiar más en la próxima lección acerca de cómo podemos vivir o podemos servir a Cristo bajo la gracia.